Buenos días, buenas tardes a todos. Me presento, soy el padre Juan, soy de la Sociedad de los Padres Javerianos aquí en Honduras. Llevo 13 años en Honduras, pero de sacerdocio misionero 58 años. Viví la misión en Chile, en Brasil y en Honduras. Y hoy, quizás para comentar un poco cómo nace, ¿no? una vocación misionera, cómo se responde al llamado. Yo puedo decir un montón de factores y lo que voy a contar es un poco los factores humanos. Cuando era joven, adolescente, solía acompañar a mi padre, que era ingeniero forestal, en los bosques del norte de Canadá. Yo vivía en la ciudad de Quebec, era un chiquillo de ciudad, pero en el verano acompañaba a mi padre en los bosques y es ahí donde conviví varios años con gente de los pueblos indígenas de Canadá, montañeses, y también con gente que llamábamos en aquel tiempo leñadores, que trabajaban como cortando árboles para las grandes industrias del papel o de la madera. Pero lo que quiero contar es el paso, ¿no?, de la ciudad al mundo de los bosques, de los pueblos indígenas, de los leñadores, que eran gente, yo diría, un poco despreciada en aquel tiempo. Y lo que vivía y lo que veía también era que toda esa gente era de gente de muchos valores humanos muy grandes, pero también con consecuencias también de este desprecio, quizás poco autovaloración, y se manifestaba cuando entrábamos al trabajo en el bosque y desaparecíamos de la civilización por un mes o 2 meses. Y era para ellos, esos hombres, tomar unas borracheras tremendas, porque sabían que iban a pasar un mes sin tomar. Y cuando salían del final del trabajo, volvían a la civilización, también era borrachera otra vez, y muchas veces se gastaban su salario en 2 semanas, ¿no?, de tomar y cosas así. Y yo veía eso, como decía, ¿no?, grandes cualidades humanas, pero también un poco ese sufrimiento, esa miseria, como que estar siempre como al borde de la pobreza. Y yo sentía que me sentía hermano con ellos. Y cuando volví a la ciudad, a los estudios, vivía el contraste, ¿no? Y sentía en mí como que el deseo de hacer algo con esta gente. Como que la vocación misionera es, antes que todo, yo diría, descubrir lo que nos une a los seres humanos de todos los países, de las razas, descubrir los valores, pero también sentir el llamado de sanar, curar, transformar, traer como, yo diría, una visión nueva de la vida de esta gente. Y por eso yo diría, mi comienzo como misionero no fue quizás leyendo los evangelios, cosas así, sino más bien mirando situaciones humanas y sintiendo, yo diría, la intuición, ¿no?, de que se puede hacer algo. Y de ahí como que siguió la búsqueda de qué voy a hacer de mi vida y otras experiencias de Dios, de la cercanía de Dios y sobre todo del llamado de Dios a sentirse uno mismo como persona amada, con valores, y sentir al mismo tiempo que por eso esos valores hay que ponerlos al servicio de los demás, ¿no? Así que fue el comienzo de un largo caminar de, como dicen, descubrir mi camino, pero con fundamentos así, bien humanos, ¿no? Al final nunca trabajé con los pueblos indígenas de Canadá, pero sí, afuera, en cierta forma sí.
Así que yo creo que toda vocación misionera comienza por conocerse a sí mismo. Lo que da sentido a la vida es una búsqueda y confiar en la intuición, ¿no? De que algo podemos aportar. Y con el tiempo, con la formación, con el juntarse con otros que tienen la misma vocación, uno va como descubriendo qué significaba el porqué de esta atracción, yo diría, en el servicio del otro, cómo ir concretizándolo a lo largo de toda una vida, ¿no? Así que yo digo, cuando uno es joven, abre horizontes en sus experiencias, puede ser salir, viajar, migrar, y es ahí donde descubrimos que somos parte de una humanidad muy grande y podemos aportar, convivir con otros en eso. Así que ánimo, busquen su camino, confíen en su intuición, van a encontrar una salida.